tenemos ansiedad y afán, nuestros nervios, nos enfermamos los nervios. Y cuando nos arrodillamos, lo mismo pensamos. Cuando nos acostamos, lo mismo pensamos. Verá el Señor qué hace conmigo, pero yo voy a adorar su nombre. Amén. Verá el Señor cómo me sostiene, cómo paga lo que debo, pero yo voy a adorar al Señor hoy día. Amén. Sí me va siguiendo lo que le quiero decir. Amén. Que no, hermano, no son las necesidades las que podemos decir, es que tengo necesidad y hoy hay un culto, Dios sabe y Dios conoce, pero usted también sabe que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán añadidas. Amén. Pero nosotros los seres humanos nos afanamos por las añadiduras y dejamos lo primero, que es al Señor Jesús. Amén. ¿Sí va viendo cómo Dios va moviendo fichas? El justo vive por la fe. Y yo lo creo firmemente. Que al que Dios le da completa las cosas. ¿Cuándo Dios le ha dado cosas a media? Dice la palabra de Dios. Si nosotros siendo malos, oiga la expresión que usa el Señor. Si nosotros siendo malos podemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto no dará el Señor el Espíritu Santo a todo el que se lo pide? Amén. Si se da cuenta la grandeza y lo grande del corazón de nuestro Dios, que limpia nuestro corazón. Por eso es que muchas veces Dios se va de los corazones de muchos, por la doble vida que se lleva. Dice el Señor con esa doble vida: no contristéis al Espíritu de Dios. Si contristamos el Espíritu de Dios, ¿cómo contristamos el Espíritu de Dios? Contristar es entristecer. ¿Cómo entristece usted el Espíritu de Dios en su vida? En mi vida, ¿cómo lo entristecemos? ¿Cómo se va el Señor? El Señor dice: dame, hijo mío, tu corazón completo. Pero llega y empezamos a contaminarnos. Se empieza a poner negro y el Señor se empieza a echar a un lado. A un lado, por tanto pecado que hay en nosotros. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando usted empieza a pecar, Él se empieza a quitar. No se va enseguida, pero llega el momento en que se va. Y déjeme decirle, usted siente cuando Él se va. ¿Por qué usted siente cuando Él se va? Porque se siente vacío. Ya no siente lo que sentía antes. Amén. Ya cuando va en el culto le parece pesado el culto. Hermano, y el que está consciente se preocupa. El que está acostumbrado a buscar la gloria de Dios, el que está acostumbrado, el que quiere ir al cielo, empieza una preocupación en su vida. Y usted dice: ¿qué pasa? No siento a Dios. ¿No le ha pasado eso? Sí, me ha pasado muchas veces. Señor, no he estado pecando, no he dejado a Dios, pero hay algo, hay una pesadez. Y uno dice: Señor, ¿qué es lo que está pasando? Y usted empieza, hermano, a luchar, porque hay una lucha en la mente. Hay una lucha en la mente para entrar a la presencia de Dios. No siempre. Pero usted se arrodilla y empieza a pasar la deuda, le empieza a pasar aquello, le empieza a pasar el trabajo, le empieza a pasar los compromisos. Y créame, usted está diciendo: gracias, Señor, por tu... Usted está orando, ¿ah? Pero no está hablando con entendimiento. Usted está hablando y está diciendo: gloria a tu nombre, Señor, bendito sea tu nombre. Y usted está hablando, pero en la mente hay otra cosa. ¿A cuánto le ha pasado eso? Amén. A mí me ha pasado eso. Usted está orando y le pasa un problema en la mente. Y no lo deja orar. Esa es la lucha que tenemos, pero tenemos que vencerla porque ya estamos de rodillas, ya estamos orando, ya estamos hablando con el Señor. Y ya cuando estamos hablando con el Señor, Señor, hay poder. Entonces empieza: Señor, hay poder en tu nombre. Este pensamiento no me va a quitar hablar contigo. Y usted empieza a reprender en el nombre de Jesús. Y cuando usted viene a ver, hermano, va entrando a la presencia de Dios. Y esa nube que estaba en el medio se empieza a quitar. Y usted empieza a sentir la gloria de Dios. Empieza a sentir el Espíritu de Dios. Y se empieza a sentir como un hombre fuerte en la presencia de Dios. No se deje vencer de los pensamientos. Repréndalos en el nombre de Jesús. Aunque sean suyos propios, aunque sean necesidades de la casa, aunque sean necesidades de los hijos, repréndalos en el nombre de Jesús. Y usted empieza a adorar a Dios. Amén. Porque a veces empezamos a justificar, es verdad lo que está pasando, sí tengo este problema y aquello. Hermanos, nos levantamos igual como nos arrodillamos. Pero qué bueno cuando usted empieza a orar y usted empieza a reprender en el nombre del Señor Jesús. Y usted empieza: Señor, hay poder en tu sangre. La sangre de Jesucristo me limpia de todo pecado. Se empieza a poner a cuentas con Dios primeramente. Amén, porque tenemos que ponernos a cuentas con Dios. Usted no puede entrar de cualquier manera a la presencia de Dios. Tiene que limpiarse de toda contaminación. Amén. Gloria a Dios.
Tal vez usted no se acuerda lo que dijo, cómo ofendió a Dios. Pero usted se arrodilla, Señor, perdóname si te he ofendido. Amén. Y empieza primero a reconocer delante de Dios que somos pecadores. Aunque, hermano, no hayamos hecho pecados, tal vez una palabra salió de nuestra boca. Y cuando nos entramos a la presencia de Dios, pasa en nuestra mente aquel momento, aquella palabra que dijimos. Estoy poniendo algo sencillo. Y uno empieza a decir, Señor, verdaderamente perdóname. Ayúdame a vencer lo que siempre me vence. Y te empieza a orar, empieza a entrar a la presencia de Dios, porque Dios es tan grande en misericordia. Dios es tan fiel en misericordia, que Él empieza, hermano, si hay algo, hermano, que debilita a Dios, es esa palabra de sus hijos de sinceridad, cuando se arrodillan y piden perdón de verdad. Porque Él ahorita está como perdonador, como ayudador. Y cuando usted entra, hermano, empieza a pedirle perdón a Dios, eso como que le dice, lo voy a perdonar porque es mi hijo. No sé cuántos han perdonado a sus hijos de grandes cosas que han hecho, que a veces las vemos imperdonables, ¿verdad? Que nos provoca echarlos de la casa. ¿No le ha pasado eso? Pero el corazón de un padre, de una madre, si es sensible a nuestros hijos, ¿verdad? Decimos, hay uno de los dos, pobrecito. Alguno de los dos empieza a hablar. Dale una oportunidad, hombre. ¿No le ha pasado? Uno de los dos se pone más flexible, más sentimental. Y el sentimiento de la pareja, pues toca a la otra pareja. Bueno, está bien, pero hablo de tú, yo no lo voy a decir. ¿Verdad o no? Está bien, pero dime tú, yo no le voy a decir nada. Porque de todas maneras hizo lo que hizo. Y uno como cabeza no es fácil perdonar lo que hace. ¿Amén o no? Pero ese corazón de madre es el corazón que tiene Dios. Un corazón de madre, un corazón perdonador. Decirle, vamos a perdonarlo, voy a perdonar. Le voy a dar una oportunidad más. Como aquel sacerdote que llegó, amén, Josué llegó ante la presencia del Señor y Satanás llegó a acusarlo. El Señor no le importó a Satanás y dijo, yo voy a perdonar, vístamelo de gala, cámbienmelo. Porque este ha salido de las brasas, pero va a entrar a las brasas otra vez al fuego del Espíritu de Dios. Amén. Déjeme decirle algo, hermano, para que usted aprenda algo esta tarde, porque a veces yo digo que yo no me preocupo tanto por los que tienen años de estar en la iglesia y decirle hermano aquí, hermano acá. ¿Sabe por qué? Porque ellos ya conocen. Y hay otros que no conocen. Nosotros le oramos por ellos. Dice la Biblia que cuando el hijo pródigo se fue, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Quién le enseñó el camino para regresar? Dígamelo esta noche. ¿Quién se lo enseñó? El papá simplemente estuvo, ¿qué cosa? Esperando. Pero el que se va de la iglesia, del camino del Señor, Él conoce cómo regresar. ¿Sí o no? Por eso yo no quiero, mi hermano, da lástima y todo, Señor, tu misericordia. Pero ellos saben cómo regresar. Porque hay quienes se han apartado del Señor y se hacen los rogados. ¿No se ha dado cuenta? Amén. Se hacen los valientes porque están en el mundo. Hay gente que se siente dueño del mundo porque son inconversos. Porque se apartaron del Señor. Porque llegan las muchachas, los jóvenes, ay, oye, pero regresa al Señor y se creen como valientes. Amén o no, pero ellos tienen que reconocer un día, cuando el que se aparta del Señor va a llegar a un momento de comer la comida de los cerdos. Cuando el hombre llega, hermano, a un punto de miserableza, porque quería tenerlo todo, porque la plata se acaba. No se acabó la plata, a mí ya se me acabó. Yo tenía muchas cosas y ahora nada más tengo una sola cosa, a Jesucristo. Amén. Teníamos mucho, qué hermoso. Cuando tienes $2,000 te crees delante de los otros millonarios. ¿No le ha pasado? Bueno, también un poquito de plata ahí en la casa, qué bueno. Cuando el hermano tiene necesidad de dinero, el hermano tiene un poquito de dinero. Pero hermano, Dios nos va limpiando, nos va puliendo de ese pensamiento. Amén. De tener todas las cosas en común. Amén. De mirar la situación de nuestros hermanos. Y déjeme decirle, cuando en la situación del hombre va menguando, llega a una situación espiritual de estar con los cerdos, de estar en una
una situación como esa y solamente le queda una sola cosa: pensar en los cultos de ese primer amor.